Mi más sincera bienvenida, querida o querido escuchante. Caíste en mis redes en el episodio número 70 del podcast Cosmética de Trincheras. Este es un podcast en el que compartimos canelita fina en cuanto a cosmética natural casera se refiere. Compartimos recetas, consejos, tendencias y también un poquito de mí, aunque la verdad tengo que decirte que si no te interesa mi vida, pues puedes pasar directamente a la segunda parte del podcast, que prometo no enfadarme. Y si hay compis que saben de cosmética natural casera, es precisamente la gente de Jabonario, que es el patrocinador de este episodio. Si no conoces su tienda online, no sabes todavía lo que te estás perdiendo, porque realmente son, los másters de las materias primas cosméticas, por llamarlo de alguna forma. Vas a encontrar aceites de todo tipo, emulsionantes, ceras, mantecas, hidrolatos, extractos de plantas, activos naturales para añadir a tus cosméticos. Y no te preocupes porque si no tienes ni idea de hacer cosmética natural casera, en su web además tienes gratuitamente un montón de recetas para que aprendas a hacer todos tus cosméticos. En las notas del podcast voy a dejarte el enlace a la web de Jabonario, pero te aviso, es súper golosa. En este episodio te voy a hablar de una tendencia que veo mucho últimamente en las redes. Seguro que tú sabes de qué te estoy hablando, la crioterapia. Bueno, lo habrás visto sobre todo pues, a través de personas que se pasan hielo por la piel o que hacen baños en agua helada. Vamos a analizar bien de qué va eso de tratar la piel con frío, pero antes quiero hablarte un poquito de mí. Soy un poquito egocéntrica, ya lo has visto, y me hace ilusión contarte pues un poquito lo que ha sido mi vida en los últimos 13 o 14 años. Ya te he ido diciendo en episodios anteriores pues un poquito lo que me ha traído hasta aquí, cómo ha sido mi trayectoria personal y profesional. Y aquí me he atrevido en este podcast a mezclar eso de personal con profesional, porque realmente en esta parte de mi vida, en esa franja de 13, 14 años, ha sido donde los dos ámbitos se han entrecruzado en el mismo camino. Realmente hasta entonces era como si mi vida pues discurriese en paralelo por dos caminos muy distintos. Por un lado, mi trabajo, que era, tenía un trabajo anteriormente que no me acababa de llenar, y por otro lado, pues todo mi mundo personal, lo que se estaba cociendo en mi casa, al final en mi ser mismo también, ¿no? Lo que me pasaba por la cabeza y también el hogar que he estado creando estos 13, 14 años, ¿no? Pues con mis hijos, en qué momento estaba, ¿no? De personal de mi vida y esa ansia creativa que buscaba de alguna forma una vía de expresión que me hervía por dentro y que me trajo, pues, a donde estoy hoy sentada narrándote este podcast. Pues bien, te hablaba de cómo di con el mundo de la cosmética natural en un momento personal muy duro y de duelo familiar. Si quieres puedes escuchar estas historias en los podcasts precedentes si no las has escuchado todavía y quieres chafardear un poquito, pero yo me había quedado en el episodio anterior en que en pleno confinamiento, en el que yo estaba trabajando en aquella época en el departamento financiero de una multinacional, pues yo estaba montando en paralelo mi página web, la que tengo ahora, de Cosmética de Trincheras, para empezar a construir un poco lo que podría llegar a ser mi nueva profesión. En mi trabajo por cuenta ajena me pedían, durante la pandemia, ¿no? Estábamos confinados, pues me pedían más resultados que nunca. Y además mi marido y yo estábamos encerrados, literalmente encerrados, no podíamos salir en España. Y además teníamos los niños muy pequeños, estábamos teletrabajando en un piso que, tampoco era inmenso, pero no estaba mal, pero en esa época pues se nos quedó súper pequeño, ¿vale? Porque no estaba preparado para que pudiésemos teletrabajar en él. Y yo lo que hacía era que me levantaba a las 5 de la mañana para diseñar mi página web y para pensar un poco en mi plan de empresa, ¿no? Y aquí no te voy a engañar, no es que yo me hiciera un plan de empresa de estos súper elaborados que te descargas a veces en internet o que te envía pues algún consejero, ¿no? Algún consejero en emprendimiento, porque a mí sé cómo son, los he usado y realmente tiran para abajo a cualquiera, ¿eh? Cuando te pones a mirar la cantidad de números, la cantidad de ideas, objetivos que tienes que prever a priori, pues te da un poco de bajón. Y con esto, ojo, no quiero decir que no sean necesarios, son súper prácticos y necesarios para según qué negocios. Sobre todo negocios pues, que requieren una inversión económica considerable, ¿no?
y no te la puedes jugar. A mí, vamos, me parecería un suicidio pues no hacer un plan de empresa, un plan de negocios en casos así, ¿no? En los que haya mucho dinero en juego. Sin embargo, lo mío pues se trataba de una empresa de servicios, ¿no? Que tenía muy poca inversión, además era un negocio digital, es un negocio digital y bueno, sí que me gasté un poco de dinero en lo que era pues la revisión de la web, ¿no? Porque fui yo la que se la curró enterita ahí a pico y pala, sin tener, ya te digo, ni idea de hacerla. Y bueno, y también porque necesitaba un poquito de dinero pues para pagar algunas aplicaciones que eran de pago para mejorar un poco el negocio, también pues para pagar la cuota de autónoma cada mes, ¿no? Pero bueno, poca cosa más. Así que bueno, aparte de la web, pues yo me centré un poco también, cada mañana me levantaba y me centraba también un poco pues en anotar, escribí, bueno, tenía no sé cuántos cuadernos distintos, ¿no? Y pensaba qué podía ofrecerle yo al mundo con esto que yo ya sabía hacer, ¿no? Esta habilidad que yo había adquirido de saber preparar mi propia cosmética. Y lo primero que tenía, lo más inmediato, eran mis ebooks, ¿no? Porque yo ya había realizado pues muchos talleres presenciales anteriormente y tenía material. Entonces pensé, bueno, pues voy a vender este material que yo ya lo tengo hecho, ¿no? Y otra posibilidad que había en aquella época en la que estábamos encerrados era pues hacer talleres online, es decir, sustituir los talleres presenciales que estaba haciendo por hacer talleres online. Y bueno, fue ahí cuando organicé, aún me acuerdo, el primer taller de champús sólidos, que además, además hubo personas a las que les vendí el material, envié el material para que lo pudieran hacer en su casa. Este fue el primer taller online que yo realicé y realmente estaba temblando porque era algo muy novedoso para mí. Siempre había hecho hasta entonces talleres presenciales y yo pensaba pues que a la gente no le iba a salir ni de coña el champú en su casa. Porque claro, yo no estaba presencialmente para supervisarlo y les iba a quedar pues un churro, básicamente, ¿no? Y la verdad es que me equivoqué, salió a la perfección. Todos los champús de todas las personas que se inscribieron, que además fueron un montón, la gente estaba muy aburrida en la pandemia y fue una buena época para emprender este tipo de negocios como el mío, ¿no? Y bueno, la verdad que me animó a organizar más formaciones online. Y cada vez pues iba subiendo también más cursos, más ebooks, iba elaborando mucho material. Fue una época en la que elaboré mucho material y a la vez pues yo también aprendí muchísimo, ¿no? Y además trabajé mucho mi lista de suscripciones, ¿no? Mi lista de suscriptoras a mi newsletter, que se iba engrosando. Bueno, aparte de todo esto que te estoy contando, que parece que todo haya ido pues sobre ruedas, no te voy a engañar, porque también ha sido una época, estos primeros años, en las que me he llevado un montón de chascos, ¿eh? Cuando yo acababa muy cansada de trabajar en mi trabajo por cuenta ajena, ¿no? Y yo me tenía que poner pues a promocionar mis ebooks o algún nuevo curso que había hecho, ¿no? Y tenía que hacer mis campañas y súper ilusionada, ¿no? Los había hecho, aparte son ebooks que me había currado un montonazo, ¿vale? Ya sé que está mal que lo diga yo, pero estaban, la verdad que por el precio que los vendía, luego con el tiempo aprendí, de que yo no podía venderme tan barata, pero los vendía a un precio irrisorio, o sea, estaba como regalando mi conocimiento así, pim pam, ¿no? Esto lo he aprendido con los años. Pues claro, yo me curraba todo este material, ¿no? Con toda mi ilusión y luego veía pues que tenía súper pocas ventas, ¿no? También pues era una persona, tampoco tenía tantos seguidores en Instagram, ¿no? Ni la lista de suscripciones era tan grande y claro, pues tenía pocas ventas y me frustraba. Mira, el otro día justo escuché un podcast sobre el tema este de la frustración y la infelicidad, ¿no? Y decía precisamente que la frustración es la antesala de la felicidad. Esto se produce porque, claro, tú piensas, ¿no? Tienes unas expectativas que dices, ostras, cuando consiga esto voy a ser súper feliz. Y claro, cuando no lo consigues, te frustras. ¿Y qué pasa después? Pues que te vuelves infeliz, ¿no? Y bueno, yo en aquella época la verdad es que tengo que tirarme flores porque lo fui haciendo bastante bien. No lo tenía fácil, ¿no? De todas las cosas que tenía que hacer, pero creo que lo hice bastante bien. Porque yo creo que la frustración cuando estás empezando a emprender la tienes que saber trabajar muy bien. Mira, a mí me salía de forma natural, no sé por qué, en otras cosas pues no lo tengo tan trabajado, pero lo que hacía para frustrarme lo menos posible, porque me seguía frustrando,
era que me ponía las expectativas muy bajitas. Entonces, si no salía bien, pues no me decepcionaba ni me enfadaba conmigo misma, porque al final cuando te frustras, estás desencantada, enfadada contigo misma, ¿no? Contigo mismo. Y esto me sirvió esto durante un tiempo, esto de no ponerme muchas expectativas. Es verdad que es muy fácil de aplicar esta técnica cuando tú ya tienes un salario fijo de otra fuente distinta, que era mi caso, porque estaba trabajando por cuenta ajena, pero sin embargo no es algo que sea sostenible a medio plazo. Y en primer lugar yo creo que es porque una persona necesita proyectar expectativas al final, ¿vale? Por mucho que digas, bueno, no me hago expectativas con esto. Bueno, pues al final el motorcillo de la vida, ¿vale? Es proyectar expectativas, porque eso es lo que te va a mover para hacer cosas. Y yo creo que solo está bien probar cosas sin esperar nada a cambio cuando estás en las primeras fases del emprendimiento, en las primeras fases de tu proceso creativo. Cuando digo emprendimiento no necesariamente tiene que ser una empresa, ¿eh? Pues yo qué sé, como si estás escribiendo un libro, por ejemplo, ¿no? Esto lo que hace es que te permite ir avanzando poco a poco, te permite también ir estudiando un poquito el terreno para luego pisar más sobre seguro, ¿no? Eso es un poco lo que me ocurrió a mí. Me sentía, pues esto que estaba un poco tanteando. Y oye, que si se vende, bien, y si no, pues bueno, en aquella época yo tenía esa suerte, ¿no? Pues de que yo ya no había todavía soltado mi trabajo por cuenta ajena. Sin embargo, yo veía que la situación de combinar dos trabajos a la vez, pues tampoco era muy sostenible a medio y a largo plazo, por supuesto. Y aquí llega el dilema de toda emprendedora que está emprendiendo su negocio a la vez que mantiene su trabajo por cuenta ajena. El dilema es doble, es cuándo soltar y, sobre todo, cuál de las dos cosas tengo que soltar. Y bueno, cuando comencé, es decir, bueno, por aquella época que te estoy hablando, o un poquito antes, mi proyecto apenas me daba un sobresueldo. Había meses en los que igual, no sé, igual ganaba 100 euros o 200 euros. Tampoco perdía, ¿eh? Pero claro, era nada, ¿no? Era una propinilla con todo el esfuerzo que estaba haciendo, ¿no? Sí que es verdad que estaba aprendiendo un montón, que estaba en los inicios, es normal y comprensible, ¿no? Pero por supuesto sentía que todo el esfuerzo que estaba haciendo, pues que apenas me compensaba, ¿no? Que no me compensaba en absoluto lo que estaba ganando, ¿no? Y aquí, claro, la mayoría de personas me hubiesen dicho, estás loca, o sea, estás loca, porque esto no te está dando para tanto. Si tienes que soltar algo, suelta el emprendimiento, no sueltes lo otro, ¿no? Y bueno, yo pensaba, porque pensé mucho y te puedo asegurar muchísimo, de hecho perdí el sueño en más de un día, ¿eh? Pues yo pensaba al final que esto no se trataba de una fórmula matemática, sino de una cuestión de energía. Te explico. Si realmente yo calculaba mis ganancias en mi proyecto, ¿no? Según el tiempo que estaba invirtiendo cada día, eso, vamos, ni por asomo me daba para vivir. Pero yo confiaba en que, estando al 100% de mis energías metidas en este negocio, yo tendría pues el impulso, este negocio tendría el impulso necesario que se merecía, ¿no? Y me la tuve que jugar, eso no lo sabía. Tuve un poco que abrazar la incertidumbre y decir, lo veré, ¿vale? Pero por supuesto no podía interpretarlo como un simple cálculo matemático. No, las cosas no son así, tan simples. Y bueno, tuve que tomar una decisión y, como dirían Albiol, pues solté. Al final solté. Y esa decisión costó mucho en llegar, ¿vale? No fue, lo veo claro, ¿no? No llegó de forma progresiva, la mantuve mucho en stand-by, hasta que sí que es cierto que llegó en forma de clic mental. Pensé, vale, ya está, esto no lo voy a ver claro nunca, esto es una incertidumbre, así que clic, suelto. ¿Y qué hice? Pues lo verbalicé, se lo expliqué a mi pareja y por fin me atreví a soltar. Entonces, bueno, si estás aquí escuchándome, obviamente habrás sabido cuál de las dos cosas fue la que solté. Pero bueno, la verdad es que sin duda hoy puedo decir que fue una gran decisión, no me arrepiento en absoluto, y voy a contarte más sobre ello en el próximo episodio, porque tengo muchas ganas de hablarte del tema que te traigo hoy, que es de la crioterapia.
Crioterapia, no lo confundas con criogenización, que es aquello que hizo Walt Disney, que se congeló, muerto, ya sabes. Bueno, aquí estamos todas y todos vivitos y coleando y vamos a hablar de crioterapia. Y aunque esto es un podcast de cosmética natural, la crioterapia tiene su origen en la fitoterapia, que ya sabes que es una técnica que utilizan los fisioterapeutas por la cual aplican frío, pues compresas de frío, cremas de frío, etcétera, para reducir inflamaciones y dolores musculares. Ahora la crioterapia, para ello se utilizan técnicas un poquito más avanzadas, también más invasivas, que ahora te voy a contar. Bueno, hasta aquí nada nuevo, ¿no? Todo el mundo sabe que cuando aplicamos compresas frías o bolsas de hielo en una zona con dolor, pues disminuye la inflamación. Por eso hay lo de las cremas con efecto frío, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se produce también vasoconstricción, es decir, se produce una reducción del diámetro de los vasos sanguíneos y ello a su vez produce cambios en el organismo, ¿no? Por ejemplo, pues hace que se reduzca el dolor muscular, aumenta también el tono muscular, mejora la circulación y también la producción de colágeno. Y esto último es muy importante, ojito, para lo que nos interesa. Los profesionales de la fisioterapia, sobre todo, pues dicen que esto tiene algunas contraindicaciones, ¿vale? Uno puede aplicar frío en cualquier sitio, ¿vale? Por ejemplo, evidentemente, si tienes mucha sensibilidad al frío, mi suegra, por ejemplo, que es muy friolera, pues no lo suele soportar. Por supuesto, no aplicar sobre tumores malignos, sobre cáncer, tampoco sobre algún nervio que se haya lesionado y que se esté regenerando. Si se padece la enfermedad de Raynaud, es que es esa enfermedad que hace que se te duerman algunas partes del cuerpo, como los dedos, las extremidades y los dedos, etc. Y tampoco sobre heridas abiertas. Tampoco se puede aplicar en casos de crioglobulinemia, que parece ser que es una presencia alterada de proteínas en la sangre. Estas son las contraindicaciones. Y esto sería la crioterapia más médica. Pero también existe la crioterapia estética, que es la que nos interesa y de la que vengo a hablarte hoy. Más que nada porque veo a cada vez más, yo no uso TikTok, pero me imagino que TikTok tiene que estar más inundado todavía de esto. Pero en Instagram ya me he encontrado con muchas y muchos influencers que aplican hielo directo sobre la piel de la cara. Y yo iba viendo que salían pues con sus rollers y tal, y con sus cubitos de hielo, y me preguntaba hasta qué punto eso puede ser bueno para la piel, ¿no? Bien, volvemos a la crioterapia más controlada, ¿vale? Que es muchas páginas web, si buscas clínicas estéticas, ofrecen estos servicios de crioterapia, que consiste en inyectar nitrógeno líquido, sí, eso es lo mismo que ponen en las verruguitas, ¿vale? Pero imagino que será con otro tipo de aparatos, ¿vale? Esto lo hacen en algunas áreas a tratar, pues por ejemplo, las personas que tienen mucha celulitis, ¿no? También se utiliza la misma técnica en casos de dolores musculares, pero a nivel estético se utiliza para pues eso, por ejemplo, para tratar la celulitis, ¿no? Lo que ocurre es que se inyecta el nitrógeno y lo que hace es que las células grasas se cristalizan y se rompen. Y de esta forma se elimina la grasa a través del sistema linfático. Como te digo, es una técnica mucho más invasiva que aplicar simplemente compresitas o lo que suelen hacer ahora los influencers, pues con el hielo directo, ¿no? Luego tenemos también clínicas estéticas que utilizan la crioterapia facial directamente en la cara, ¿vale? Esto lo hacen a través de un cacharrito que puede llegar a estar hasta, es como una corriente de aire muy frío, que puede llegar a estar hasta menos 80 grados, y se aplican en algunas zonas de cara, de cuello, por ejemplo en las bolsas de los ojos, las personas que tienen las bolsas de los ojos muy inflamadas. Y lo que hace es que el hielo, al ser un gran antiinflamatorio, pues podría disminuir estos rasgos, ¿no? de inflamación y de cansancio en el rostro. Y además, eso también es interesante, el frío también activa los fibroblastos, que ya sabes que son responsables de estimular también el colágeno,
Con lo cual, pues el rostro también ayuda a prevenir el envejecimiento y a que se vea mucho más terso. De igual manera, el frío también mejora, como he dicho antes, la conducción de la sangre, con lo cual esto haría que el tono del rostro pues también se viese pues como más lustroso y colorido, ¿no? Bien, ¿qué han hecho los influencers? Pues que han hecho eco de estos beneficios de la crioterapia, ¿no? Que la misma que se aplica en los salones de belleza, y han dicho, bueno, pues me la voy a llevar yo a domicilio, ¿no? Y le han puesto el nombre de face icing, en otros sitios lo verás como skin icing, que viene a ser algo así como hielo en la cara, ¿no? O enfriamiento de cara. Y consiste en que durante unos pocos minutos y con algunos masajitos circulares, pues se van aplicando cubitos de hielo por la cara. No hablo de compresas frías, hablo de hielo, cubitos de hielo. Y probablemente lo habrás visto en alguna cuenta en la que aplican este hielo con la ayuda de un aplicador, que ya se venden para esta labor. Los encontrarás en Amazon, seguro, porque creo que se llaman ice roller o algo así, como rodillo de hielo, ¿no? Y simplemente pues tú pones lo que quieras dentro, lo congelas, llevas al congelador y eso se transforma en una especie de roller que te lo aplicas pues por la cara, ¿no? Y así pues no tienes que sostenerlo con tus manos. Otras personas también lo que hacen es que ponen como un bol lleno de agua congelada con cubitos de hielo y sumergen el rostro dentro, ¿no? Durante algunos segundos. Pues bien, esto está genial, esto de intentar llevar las rutinas de cuidado, bueno, de intentar llevar tratamientos, ¿no? Muy profesionales a las casas y democratizarlos, ¿no? Pero yo creo que el tema del hielo pues puede ser algo peligroso, ¿no? Para empezar, si tú usas esto en tu rutina diaria o cada día, ponerte hielo, o se te va la mano un poco con los minutos, que también puede pasar, aquello que dices, pues mira, qué agradable, pues no tengo tanto frío, ¿no? Pues es súper fácil que aparezcan ciertas lesiones sobre tu piel. Para empezar, ya sabes que el hielo directamente sobre la piel genera quemaduras. Por otro lado, el exceso de constricción de la piel, sobre la piel, puede hacer que se terse demasiado la piel del rostro y puede llegar incluso a lesionarla, ¿no? A romperla. Y otra cosa que te puede ocurrir, sabañones. Los sabañones ya sabes que son inflamaciones de los vasos sanguíneos que se producen por el frío y que duelen un montón. A mí me salió una vez en los pies y te prometo que no podía caminar, literalmente. Estuve 2 días sin poder caminar. Y bueno, esto es lo que podría producirte el aplicarte estas técnicas, ¿no? De crioterapia casera. Pero evidentemente hay una solución intermedia. Mi opinión es que no hace falta que te apliques hielo. Puedes poner, por ejemplo, si lo que quieres es tener este efecto frío, ¿no? Pues poner algunos de tus cosméticos en la nevera o en el refrigerador, sobre todo si son cosméticos que no contienen grasa, ¿no? Pues por ejemplo el tónico facial, es muy fácil de tenerlo en la nevera, en el refrigerador, ojo, no estoy hablando del congelador, en la nevera. También puedes hacerte con esas bolsitas que se venden, que puedes refrigerar, que se ponen, por ejemplo, pues sobre los ojos, o estas mascarillas que son que se ponen también en la nevera, ¿no? Pues para ponerte también directamente sobre todo el cutis, ¿no? Y así descongestionarlo. Si lo prefieres también puedes poner, si tienes algún rodillo de jade, pues te aconsejo que te des algún masajito con el rodillo de jade recién sacado de la nevera. Lo puedes tener siempre en la nevera, es mucho más agradable, a mi parecer. Si lo que te preocupa más son las ojeras, pues también hay otro truquillo, que es que lo que puedes hacer es guardar siempre, cuando te hayas acabado tus infusiones, si tomas té o tomas manzanilla o tila también, que es súper calmante, pues lo que puedes hacer es guardarlas en la nevera, en un tupper, ¿vale? Y eso es una gozada literal para ponértelas sobre los ojos. Te las pones así fresquitas 5 minutos sobre los ojos y te van a ir súper, súper bien. Y bueno, ya ves que lo que yo creo en definitiva es que no todo vale, aunque se venda en Amazon, y que mi consejo es pues que nadie te quite el sentido común, que es el menos común de los sentidos, ya lo sabes. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero de verdad que te haya gustado. Y si es así, pues que me des un like
en alguna de las plataformas desde donde lo escuches, un like, estrellitas, corazoncitos, lo que quieras, y que también, si te apetece, lo compartas con alguna persona a quien pueda interesar. Precisamente el otro día escuchaba a alguien que decía que una amiga lejana, que estaba en otro país, le había enviado un episodio de un podcast, no de mi podcast, de otro podcast, que consideraba pues que podría interesarle mucho, y se lo envió el día de su cumpleaños, como si fuese un regalito, y a mí la verdad que me pareció como un detalle súper bonito, súper original, para demostrar a esa persona pues que estás pensando en ella, ¿no? Y además es gratis. Y por último, si te interesa la cosmética natural casera y saludable sobre todo, no dudes en visitar mi página web, que es www.cosmeticadetrincheras.com, y la página web de Jabonarium, por supuesto, nuestro patrocinador, que es www.jabonariumshop.com. Nos escuchamos en un par de semanitas. Hasta entonces, salud y potingues.